¿Puede decidirse el destino de un país en una sala donde ni siquiera está presente? Mientras Ucrania resiste combates brutales en sus ciudades y campos, otros deciden su futuro a puerta cerrada, lejos del ruido de la guerra. En las últimas semanas, representantes de Estados Unidos y Rusia han sostenido negociaciones secretas sobre el conflicto. Ucrania, sin invitación, apenas recibe informes parciales a través de intermediarios y no puede influir en las decisiones. La prensa internacional ha filtrado detalles alarmantes. Los términos discutidos incluyen la retirada ucraniana de territorios estratégicos, una reducción masiva de su ejército y la prohibición de recibir armas occidentales clave. Muchos ya lo llaman, sin rodeos, un plan de rendición. Estos debates ocurren mientras Ucrania sufre derrotas y pierde terreno, lo que agrava su aislamiento diplomático. Cada avance enemigo limita sus opciones y endurece las condiciones externas. El riesgo es inminente. La soberanía ucraniana podría sacrificarse, y aceptar un acuerdo impuesto podría marcar el inicio de un cambio irreversible para el país. ¿Cómo se llegó a este punto crítico? El desarrollo de estas negociaciones secretas tiene raíces en meses de fracasos militares y presiones crecientes desde Occidente. El destino de Ucrania no se decide solo con armas. Los verdaderos cambios surgen en negociaciones a puerta cerrada. Mientras el mundo observa el frente, las decisiones cruciales se toman lejos de Kiev. En las últimas semanas, emisarios de Estados Unidos y Rusia han sostenido encuentros en secreto. Steven Witkoff, representante estadounidense, y Kirill Dmitriev, jefe del Fondo Soberano ruso, exploran acuerdos sin la presencia de ningún ucraniano. La información llega a Kiev de manera fragmentada, filtrada por intermediarios y prensa occidental. Las autoridades ucranianas quedan en vilo, dependiendo de decisiones tomadas por otros sobre su propio futuro. Una filtración reciente revela el llamado Plan de Capitulación, con 7 exigencias. Primero, la retirada total de tropas ucranianas de Donbass y la aceptación de nuevas fronteras. Segundo, la reducción del ejército a la mitad, debilitando su defensa. Tercero, el abandono de misiles y tanques occidentales. Cuarto, recortes drásticos en la ayuda militar estadounidense. Quinto, el reconocimiento del idioma ruso como oficial. Sexto, un estatus especial para la Iglesia Ortodoxa. El séptimo punto permanece borroso. Solo menciona concesiones adicionales, aún indefinidas. Estados Unidos parece priorizar un acuerdo propio, relegando a Europa. Kiev es presionada a considerar condiciones impuestas, solo para mantener el respaldo occidental y evitar el colapso estatal. Sin transparencia, Ucrania ve reducido su margen de maniobra y su soberanía amenazada. Ignorar estas negociaciones podría forzar la aceptación de acuerdos que debiliten la integridad y seguridad del país, marcando un precedente peligroso para otros conflictos. Las próximas semanas serán decisivas. La presión internacional y las filtraciones aumentan la incertidumbre en Kiev. ¿Podrá el gobierno ucraniano resistir sin voz propia en la mesa de negociaciones? Mientras la diplomacia intenta contener la tormenta, la guerra en Ucrania se acelera y el mapa cambia de forma casi constante. Lo que antes era una línea de defensa estable, ahora se desmorona ante los ojos del mundo. En la región de Zaporilla, las fuerzas rusas avanzan hacia Guliáy-Pole, considerada vital para la resistencia ucraniana. Los reportes confirman que, tras perder posiciones clave, las tropas de Kiev solo disponen de trincheras improvisadas. La temida muralla de concreto jamás se construyó. Si Guliáy-Pole cae, no hay obstáculos reales para frenar una incursión rusa más profunda en el territorio controlado por Ucrania. Simultáneamente, en Severodsk, la situación es aún más grave. En pocos días, se han perdido pueblos esenciales para la defensa y grupos rusos ya combaten en barrios del sur. Las fuerzas ucranianas apenas logran resistir, obligadas a retirarse frente al avance enemigo. Incluso analistas occidentales, tradicionalmente críticos con Moscú, admiten la magnitud del desastre. Un observador alemán calcula que cerca de una quinta parte de Severodsk ya está bajo control ruso.
Soldados ucranianos reconocen en redes sociales la debilidad de sus posiciones y una moral cada vez más frágil. El verdadero peligro es que la caída de plazas como Guliáipole y Severodvinsk provoque el derrumbe de todo el frente oriental. Sin líneas de repliegue preparadas, las tropas ucranianas podrían quedar cercadas o dispersarse en una retirada caótica. La presión sobre el mando militar de Ucrania es brutal. Cada kilómetro perdido agrava la angustia y debilita la capacidad de negociación de Kiev. Si estos retrocesos no se detienen, Ucrania corre el riesgo de quedarse sin fuerza ni voz para negociar su propio destino. Estos golpes militares alimentan negociaciones secretas en capitales extranjeras y siembran incertidumbre en la sociedad ucraniana. El país se enfrenta a una realidad cada vez más incierta y a decisiones que podrían sellar su futuro. Mientras las líneas del frente ceden, la diplomacia internacional intensifica sus movimientos entre bastidores. Nuevas propuestas de alto el fuego y acuerdos secretos empiezan a circular, pero casi todas excluyen a Kiev de las decisiones clave. ¿Qué sucede cuando la paz no es una opción voluntaria, sino una exigencia impuesta? En Ucrania, la presión internacional para aceptar un acuerdo transforma el tablero geopolítico y siembra el riesgo de una crisis interna de dimensiones imprevisibles. Muchos en Kiev ven cualquier pacto dictado desde Washington y Moscú como una rendición. Esta percepción amenaza la posición de Zelensky y puede fracturar aún más las relaciones entre las élites políticas y militares. El gobierno se mueve en una cuerda floja. Debe elegir entre sobrevivir como Estado o perder autonomía. En este ambiente tenso, grupos radicales ucranianos podrían rechazar acuerdos que consideren injustos y reanudar la lucha sin respaldo oficial. La unidad nacional podría quebrarse, abriendo espacio a acciones ilegales y a un ciclo de violencia interna difícil de contener. La situación se complica si Kiev se niega a firmar bajo presión extranjera. Existe el peligro real de que Estados Unidos retire su apoyo militar y financiero, acelerando el colapso de las defensas y la economía ucranianas. Esto dejaría a la población vulnerable ante nuevos avances rusos y sumida en el caos. La Unión Europea queda relegada a un papel secundario, limitada a mitigar impactos económicos y gestionar una posible ola de refugiados. Su capacidad de influencia en el conflicto es escasa, reforzando la sensación de aislamiento en Ucrania. Mientras tanto, la población civil paga el precio más alto. Los cortes de energía, la destrucción y la incertidumbre cotidiana erosionan la esperanza. Muchos ven en cualquier promesa de estabilidad una oportunidad, aunque implique sacrificios dolorosos. El futuro de Ucrania y la legitimidad de su gobierno están en juego. Las decisiones de los próximos meses marcarán el destino de toda una generación. A medida que se intensifican las negociaciones y la presión internacional aumenta, el margen de maniobra para Kiev disminuye rápidamente. Pero, ¿qué opciones reales quedan sobre la mesa para Ucrania? La historia rara vez concede segundas oportunidades a quienes descuidan su propio destino. En la crisis de Ucrania, esta advertencia resuena con más fuerza que nunca. Cuando el futuro de un país se negocia sin su voz, surgen dudas urgentes sobre soberanía, dignidad y el precio real de la supervivencia. La transparencia y la participación ciudadana en negociaciones cruciales son vitales. Si los acuerdos que definirán generaciones se discuten a puerta cerrada, la sociedad queda indefensa ante decisiones impuestas. Ucrania enfrenta hoy el riesgo de aceptar condiciones dictadas por actores externos que priorizan sus propios intereses geopolíticos. Aceptar pactos elaborados fuera de sus fronteras es ceder autonomía a quienes jamás sufrirán las consecuencias directas. El peligro es claro: perder lo poco que queda de control sobre el propio camino y someterse aún más a los caprichos de potencias lejanas. Rara vez esas condiciones buscan el bienestar del país afectado. Estabilizan la situación según convenga a quienes manejan los hilos. Otro elemento decisivo es la fatiga social. Negociadores avesados saben que una sociedad exhausta, golpeada por la guerra y la incertidumbre, termina aceptando soluciones impensables en tiempos de fortaleza.
El desgaste colectivo puede transformar la esperanza en resignación, y esa es la herramienta más peligrosa para quienes desean imponer rendiciones disfrazadas de compromisos. Este momento subraya la necesidad de instituciones fuertes y cohesionadas. Sin organismos independientes, medios libres y una sociedad civil despierta, cualquier crisis puede desembocar en acuerdos desventajosos y en la pérdida de derechos fundamentales. La cohesión interna no solo permite resistir la presión externa, sino también construir caminos propios que prioricen el bien común. Las lecciones de Ucrania son una advertencia para toda nación bajo presión. Delegar el destino nacional a mesas ajenas solo erosiona la autonomía y la dignidad colectiva. No aprender de este ejemplo puede costar más de lo que cualquier sociedad está dispuesta a pagar. Frente a desafíos de esta magnitud, la vigilancia crítica y la participación activa se vuelven ineludibles. El futuro no está escrito, pero hoy más que nunca, quienes valoran la libertad deben estar listos para defenderla, tanto en los campos de batalla como en las mesas de negociación. Pero la pregunta clave permanece: ¿cómo se puede romper este ciclo de imposiciones externas? La respuesta podría estar en la capacidad de la sociedad para permanecer unida y exigir su lugar en la toma de decisiones. ¿Quién decidirá el futuro de tu país cuando llegue la crisis? Muchos piensan que serán sus representantes o instituciones, pero la verdad es más inquietante. Cuando el conflicto estalla, el verdadero poder se reúne lejos, en salas donde la sociedad y los propios líderes quedan excluidos. Hoy, el destino de Ucrania se negocia sin Kiev, bajo la sombra de conversaciones entre Washington y Moscú. En esos despachos, las prioridades de unos pocos pesan más que la voluntad de millones, y la autonomía colectiva puede desvanecerse en silencio, mientras los afectados apenas observan desde lejos. Lo que está en juego no es solo el mapa de Ucrania, sino la autodeterminación misma, la capacidad de cada nación para decidir su camino. Cuando otros eligen por ti, la pasividad cuesta caro. Recursos, independencia y el futuro de generaciones pueden quedar en manos de quienes nunca sufrirán las consecuencias de sus decisiones. Hoy es Ucrania. Mañana, cualquier país podría ser el siguiente. Por eso, informarse y exigir transparencia es vital. No dejes que tu destino se negocie en secreto. La historia pertenece también a quienes se atreven a exigir ser escuchados.